damos inicio a esta tercera sesión de la Semana de la Sepsis. Muchas gracias a todos quienes se han conectado puntualmente. Ya tenemos poco más de 60 participantes en línea en este momento. Y para esta tercera sesión vamos a tener dos bloques de charlas. En el primero nos va a acompañar el doctor Johan Devia, quien nos va a hablar de la importancia de la hora de oro en sepsis. El doctor Johan Devia es especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Es conocido aquí en el Hospital por Todos, en la Fundación Santa Fe. Es un excelente docente, excelente médico, gran calidad personal. Y actualmente pues se desempeña como intensivista y como docente en el Hospital Universitario de la Samaritana y en el Instituto Nacional de Cancerología. En el segundo bloque tenemos un invitado también muy especial, es el doctor Oscar Cárdenas. Ya posterior a la sesión de introducción de la hora de oro, pues ya le daremos la respectiva bienvenida. Así que, doctor Johan Devia, muchas gracias por acompañarnos y adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Carrizosa. Ante todo, pues por esta oportunidad para compartir con ustedes esta memorable semana de una patología tan frecuente que nos influye mucho a nosotros en la unidad de cuidado intensivo y que pues por supuesto cobra al año bastantes pacientes y aumenta la mortalidad obviamente cada día que perdemos el tiempo. De ahí porque precisamente nuestra charla y la que voy a tener a cargo ya. De oro en sepsis. Para esto, quisiera obviamente resaltar una cosa muy importante, y es que cuando nosotros hablamos de precisamente, y valga la redundancia, la hora de sepsis, estamos definiendo una medida de tiempo. Estamos combatiendo literalmente contra el tiempo. ¿Y tiempo en qué? Que es lo que quiero yo ser muy preciso en esta charla. Tiempo en que una vez que nuestros pacientes adquieren una infección, empezamos a pelear contra una microbiología, contra un metabolismo alterado y obviamente contra una cascada de inflamación que nos va a producir estragos, bien sea por un germen gram positivo, bien sea por un germen gram negativo, pero finalmente la fisiopatología de la sepsis obliga a que los estragos muy moleculares que suceden en nuestros pacientes no solo lleven a la famosa respuesta inflamatoria que conocemos nosotros previamente, sino que implica que con el paso del tiempo, y a tiempo me refiero yo, no son horas ni días, sino con el paso de los minutos, nosotros ya tenemos toda esta cascada de eventos que ustedes están viendo. No solo la activación de la respuesta inflamatoria como tal, sino que esa misma respuesta inflamatoria empieza a producir los estragos catastróficos que son los que cobran más mortalidad en nuestros pacientes. ¿Y cuáles son? La progresión, literalmente, a que esta serie de eventos pongan a nuestro paciente en una categoría, en un diagnóstico como lo conocemos ya como un choque séptico, y finalmente empecemos nosotros a utilizar otro tipo de reservas para poder combatir esto. Muchas veces nuestros pacientes fallecen y tienen los desenlaces que nosotros a veces vemos ominosos precisamente porque muchas de las personas que son los primeros que están en contacto con el paciente omiten todas estas cascadas de eventos. Y esto es lo que salva a nuestros pacientes. Tratar de que cuando ya tenemos todas estas cosas, pues ya nos están avisando en que tenemos que priorizar, tenemos que correr, tenemos que obviamente ser diligentes con todas las estrategias que nosotros tenemos que buscar para que obviamente todas estas cosas, el óxido nítrico, la insuficiencia suprarrenal, el déficit de vasopresina, las interleuquinas, la inflamación y la fuga capilar, no cobren la vida del paciente. Y para esto, nosotros, con el paso de los años, como ustedes sabrán, hemos desarrollado diferentes estrategias que han sido... Hay una parte donde las casas han sido socializadas a través del tiempo, incluso desde la primera guía de la campaña de sobrevivencia a la sepsis desde el 2004. Y cada 4 años que estamos en la actualización, nosotros hemos aportado algo más, un grano de arena para que toda esta cascada de eventos no suceda. ¿Qué se supone entonces que yo debo hacer? Y sobre todo en esta medida de tiempo para que nuestros pacientes tengan un mejor desenlace. Pues yo debería buscar a alguien que me salve, pero no obviamente vamos a buscar a estos que nos salven. Ojalá tuviéramos a estos 5 que nos salven, pero sí tenemos otro tipo de 5 estrategias que podemos utilizar nosotros
dentro de un bundle que podemos ofrecerle a nuestro paciente tempranamente para que nuestro paciente tenga mejor desenlace y que nuestros pacientes puedan salir de la unidad de cuidado intensivo, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Y qué son las 5 estrategias que nosotros vamos a tener en cuenta en esa hora, en esos 60 minutos dorados? Son estos que ustedes ven acá. ¿Qué vamos a tener en cuenta y de lo que vamos a hablar en estos 27 minutos que nos quedan? Número 1, obtener unos hemocultivos antes, obviamente, si se puede, del inicio antibiótico. Aplicar antibióticos de amplio espectro, bastante importante, sobre todo porque estamos hablando y estamos al frente de una patología infecciosa. La medición del lactato sérico para guiarnos en qué punto estamos y cómo se está comportando nuestro paciente. La administración rápida de la reanimación volumétrica para que nuestro paciente obviamente tenga mejor desenlace, y finalmente la administración de vasopresores para aquellos pacientes en los cuales ya su tensión arterial no está dentro de las metas que nosotros estamos tratando de llevar. Empecemos entonces a desglosar cada uno y pues obviamente la importancia que tiene cada uno. Entonces, como decíamos, inicialmente los hemocultivos antes del antibiótico. ¿Qué pasaba? Desde el 2004, que nosotros tuvimos la primera guía de campaña de sobrevivencia a la sepsis, hablábamos muchas cosas, pero desde ese entonces se hizo muy importante y sobre todo se hizo el énfasis en que todos los pacientes deben ser cultivados, y mucho más cuando a medida de los años se hacía ya mucho más énfasis. Usted no tiene un foco infeccioso claro, pero estamos muy seguros de que posiblemente la infección ya está progresando de una respuesta inflamatoria a un proceso séptico como tal, y obviamente deberíamos tener un aislamiento microbiológico. Si tenemos el foco, perfecto, pero si no, deberíamos utilizar esta estrategia de ayuda de los hemocultivos para tratar de ¿qué? De tener obviamente el aislamiento microbiológico, un culpable, alguien a quien judicializar, alguien a quien obviamente dirigir una estrategia antibiótica. Antes obviamente había una disociación porque inicialmente nosotros empezamos y nos decían al menos usted tome 2 hemocultivos, un periférico, y obviamente si tiene el paciente un catéter central, tómele al menos de una luz del catéter central. Con el paso del tiempo empezamos a hilar un poco más fino, en decir, no solo obviamente usted debe tener una muestra adecuada, que son 10 centímetros al menos por muestra, sino que ya del 2012 hacia acá empezamos a decir, bueno, 2 hemocultivos no son suficientes, sino que al menos debemos obtener 2 set de hemocultivos para que nuestros pacientes tengan obviamente un rastreo un poco mejor y tengamos obviamente la probabilidad de una captura de algún tipo de microorganismo mucho más probable. Y obviamente esto se ha visto reflejado no solo en que una vez que nosotros priorizamos la muestra, mucho mejor si el paciente está con fiebre, aunque a veces no hay un poco de diferencia. Lo que podemos ver obviamente es que si tenemos un culpable a futuro, no solo obviamente lo estamos capturando, sino que en definitiva, como ustedes pueden ver en la diapositiva, tener a alguien obviamente que saber el nombre del microorganismo, qué tipo es, qué tipo de resistencia bacteriana y comportamiento tiene, nos permite hacer un descalonamiento antibiótico mucho más temprano, que en realidad esto definitivamente impacta en nuestros pacientes, en costos, que es una situación en la cual nosotros en la unidad de cuidado intensivo debemos tener a veces incluso en mente en nuestros pacientes. Finalmente, en este punto, ¿qué debemos resaltar? En estos primeros 60 minutos en los que, y considerando, llega su paciente, lo identifica con sepsis, debe usted obtener, número 1, al menos 2 sets de hemocultivos. Por favor, como siempre se hace énfasis, al menos uno debe ser anaerobio. Debe al menos uno de esos ser tomado directamente periférico, dependiendo obviamente de la institución donde usted esté, porque esto es algo muy difícil. Idealmente, si su catéter tiene 3 lúmenes, cada lumen de catéter debería tener un hemocultivo tomado de esa fuente para que sea mucho más fidedigno lo que estamos buscando. Al menos 10 centímetros de sangre por cada hemocultivo. Y lo que hemos visto con el paso del tiempo con estas estrategias que hemos ido implementando es que después de 45 minutos es que nosotros, si ya empezamos a administrar antibiótico acá, casi que después de este tiempo, y obviamente con el paso en los primeros 60 a 90 minutos es exponencial, que hay ya efecto del antibiótico, y obviamente la probabilidad de coger a nuestro microorganismo no va a ser ya la que nosotros estamos buscando. De ahí porque incluso nosotros insistimos en esta hora dorada. Y recuerden, como les decía,
hemocultivo anaerobio, inclúyenlo dentro de esto. Si ustedes obviamente en esta estrategia de las 5 que estamos hablando utilizan este algoritmo, estamos muy bien por ahora salvando a nuestro paciente. ¿Qué sigue posterior a esto? Fundamental, la administración de antibióticos de amplio espectro, y ojalá por favor que sea rápido, porque esto sí lo hemos ido acuñando mucho más con ciertas pautas diferentes, pero desde el comienzo ya hemos sabido que entre más rápido nosotros apliquemos o administremos un antibiótico, con todos los correctos obviamente que implica. Anteriormente no lo teníamos en consideración, solo hasta 2008 empezó a hablarse ya de dosis de carga, de hacer énfasis obviamente en que el tiempo de antibiótico debería ser entre 7 y 10 días, dependiendo obviamente de cómo se comporte su paciente, pero ya del 2012 para acá empezamos a darle esa validez y esa implicación tan grande que tenemos nosotros en la unidad de cuidado intensivo con nuestros pacientes. Ese cambio en la farmacocinética y en la farmacodinámica que tienen nuestros pacientes por ese volumen intravascular tan aumentado, por esa fuga capilar, y obviamente incluir dentro de nuestra estrategia los correctos para la administración de antibióticos cada vez se hace mucho más enfático. ¿Qué hay que enfatizar mucho más? Y esto ya lo conocemos, y por qué la importancia de que en esos primeros 60 minutos y ojalá antes de los 45 nosotros administremos inmediatamente el antibiótico, es que uno, debemos dirigir el antibiótico. ¿Por qué? Porque dentro de todo lo que hemos visto, reduce la mortalidad aproximadamente el 34% de todas las causas. Eso quiere decir que salva. Usted está barriendo y haciendo depuración microbiológica inmediatamente con una dosis de antibiótico que usted esté haciendo y está bajando una cascada inflamatoria en nuestros pacientes. Realmente como una recomendación fuerte, dado que entre más rápido, como ustedes ven en la tendencia de la gráfica, administremos nuestro antibiótico, la mortalidad de nuestros pacientes desciende también casi igual. Entonces, ¿qué está esperando? Debe obviamente usted obtener cultivos, sí, debe obtenerlos de otro lado, incluye los hemocultivos, pero después de que usted obtenga estas muestras, por favor, debe iniciar inmediatamente una estrategia antibiótica empírica con la celeridad del caso y con la precisión del mismo para que nuestro paciente obviamente tenga un cubrimiento antibiótico adecuado. ¿Qué tiene que tener en consideración también? Como les mencionaba, los correctos. ¿Dónde está usted parado? Y a eso me refiero yo, la prevalencia de su germen. ¿Es un germen de la comunidad? ¿Es un germen institucional? Si lo es, en el caso del institucional, ¿cómo está la flora bacteriana obviamente de su institución para que usted pueda dirigir mucho mejor el tratamiento antibiótico? El sitio de la infección, precisamente para mirar qué penetra mejor, qué puedo ofrecerle mejor a ese sitio para que haga un mejor cubrimiento antibiótico, el patrón de resistencia del germen, si es que usted lo presume, y esto mucho más obviamente en los casos en las infecciones ya institucionales, la inmunidad claramente de nuestro paciente, porque no es lo mismo la administración antibiótico de un paciente con una inmunidad celular u humoral alterada, y sobre todo las comorbilidades que obviamente van a jugar un papel importante en la administración. ¿Esto con qué fin? Si usted ofrece desde el comienzo una estrategia antibiótica empírica adecuada y ya previamente teníamos unos aislamientos o unos cultivos para obtener un aislamiento, el descalonamiento lo va a poder hacer usted mucho más rápido y obviamente eso va a tener mucho mejor desenlace en el paciente. Así que, recomendación en la administración del antibiótico, inicio temprano, ya establecido en la primera hora. Considere la farmacocinética y la farmacodinamia y su paciente, individualice cada caso. Ya cada vez hemos estado acuñando mucho más en ese término de la terapia antibiótica máximo, llevémosla a 7 a 10 días según obviamente el contexto de nuestro paciente, y el descalonamiento antibiótico, que es muy importante, y obtenemos nuevamente una segunda estrategia ya completa que va a empezar a salvar vidas. La medición del lactato sérico, punto muy importante, porque como ustedes conocen, desde la primera campaña de sobrevivencia era esto que ustedes ven acá, el conocidísimo algoritmo de Rivers, en donde dentro de la reanimación, como ustedes sabrán, consideramos todas estas estrategias para decir, estamos obviamente dentro de un rango de metas, de cabalidad, que vamos obviamente a tener a nuestro paciente bien dentro de la recuperación de la sepsis de nuestro paciente. Pero, como ustedes ya sabrán, esto ha venido con el tiempo y con el paso de los años evolucionando
ha venido cambiando conceptos, pero ya el punto específico es que si bien antes considerábamos casualmente tener el lactato en cuenta, y sí lo mencionaban, número uno, los niveles que teníamos para empezar, a mi modo de verlo, a actuar sobre nuestros pacientes eran demasiado altos, porque se decía incluso en las guías hasta 2008 que deberíamos iniciar la reanimación en nuestros pacientes cuando el lactato estuviera por encima de 4. Y cuando está por encima de 4, pues nuestro paciente ya en realidad está muy tiempo ya por encima y más lejos de lo que nosotros muy posible tenemos en cuenta. Ya con el paso del tiempo que vimos, vamos acortando tiempo. Ya no son 6 horas, ya vamos a 3 horas y finalmente pasamos a 1 hora en donde no solo debemos tener un número 1, ya el lactato como amigo y como consideración de que es un marcador de severidad, un marcador de hipoperfusión, sino que, como ustedes también conocen, es un marcador incluso ya dentro de la nueva definición de sepsis y choque séptico, en donde ese es uno de los 2 parámetros que debemos considerar para que nuestro paciente ya esté en choque séptico. Y esto es una modificación grande, grande para las estrategias obviamente que debemos llevar a cabo con nuestros pacientes. ¿Qué tiene de importancia obviamente ya desde la última campaña de sobrevivencia a la sepsis hacia acá? Que midamos el lactato. Pues como todos ya sabemos, medir el lactato no solo nos está indicando hipoperfusión del paciente, sino que exponencialmente y sobre todo dependiendo del nivel, dependiendo en dónde y en qué punto está nuestro paciente, pues nuestra mortalidad también es muy exponencial. Incluso en este estudio, como ustedes lo ven ahí, hay mucha correlación si el paciente incluso está o no está hipotenso, pero solo el lactato nos indica que el desenlace de nuestro paciente entre más elevado esté, va a ser muy diferente, la mortalidad va a ser mucho más grande. Y esto obviamente lo hemos visto con el paso del tiempo en donde en diferentes estudios, entre más rápido nosotros cataloguemos nuestros pacientes, no solo en que, hombre, el lactato está elevado, está en hipoperfusión, hoy en día está ya en choque, no solo nos debe marcar el punto, obviamente, en que, número 1, hay que correr mucho más. Hay que reforzar ya y empezar a hacer una reanimación activa de nuestro paciente y llevarlo, obviamente, a las metas que nosotros necesitamos para que ese paciente tenga el mejor desenlace, sino que medirlo es importante para saber cómo vamos, si nosotros estamos ya ofreciendo una terapia adecuada dentro de lo que nosotros le estamos ofreciendo a nuestro paciente, de tenerlo con una buena oxigenación, con una buena, obviamente, perfusión a consta de los cristaloides, de los vasopresores, porque eso obviamente nos está marcando incluso si vamos por el camino correcto. Con respecto al lactato, número 1, marcador de hipoperfusión. Debe, obviamente, en el momento en que su paciente llegue y al servicio de urgencias, que incluso muchas veces nuestros pacientes con sepsis desafortunadamente no llegan inmediatamente a una unidad de cuidado intensivo, sino directamente al servicio de urgencias, en muchas de las ocasiones obtenga un lactato sérico. Es rápido, es económico y usted ya se está haciendo una idea de cómo está su paciente en ese momento y cuáles son las estrategias que usted va a utilizar para que obviamente vaya en un rumbo mejor. Tómelo en la primera hora, mucho antes, y eso sí, 2 mensajes muy importantes. No solo debe tomarlo, como estamos hablando en la charla, dentro de la primera hora, sino que debe repetirlo, porque usted debe hacerse una idea de que todo lo que usted está haciendo, lo está haciendo bien. Y siempre, siempre trate, como dice en ese último puntico, de lograr la normalización del lactato, porque eso sí va a impactar mucho en el desenlace de su paciente. Dentro de la fluidoterapia se han hablado muchas cosas, que es importante y lo que se ha acuñado con el paso del tiempo, como ustedes verán ahí en esta diapositiva, es que si bien desde el comienzo hemos sido claros en que la administración de los cristaloides es uno de los pilares para la reanimación inicial de nuestros pacientes, antes no se tenía muy claro obviamente qué y cuánto era lo que nosotros deberíamos administrar. Inicialmente incluso los retos de volúmenes eran una medida estándar, entre 500 y 1000 centímetros cúbicos de cristaloide. Ya después con el tiempo dimos paso número 1 a que los coloides no se deben obviamente utilizar por sus efectos adversos y lo que hemos visto en los diferentes estudios. Y ya empezamos a acuñar el bolo de 30 cc por kilo, que es un poco más acertado, que es ajustado ya obviamente al peso real de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque
no solo obviamente fue un valor muy arbitrario, como ustedes obviamente ya sabrán, de 2016 hacia acá, las estrategias dirigidas obviamente dentro de metas han sido cuestionadas y en estos diferentes protocolos, como ustedes han visto, más o menos, como ustedes ven, siempre se ha utilizado el bolo de 30 cc por kilo para llevar a nuestros pacientes a la reanimación inicial. ¿Qué es lo que sí se ve y lo que debemos hacer énfasis? Número uno, que sí debe utilizarse la fluidoterapia temprana. Dentro de esa primera hora, al menos debemos ofrecerle ese bolo de 30 cc por kilo de cristaloides a nuestro paciente. Pero se hace obviamente no solo ajustado por peso del paciente, sino que obviamente debe hacerse como inicial para iniciar la reanimación de nuestro paciente, dado que lo que sí hemos visto obviamente con la administración no controlada de los cristaloides, en definitiva ha sido esto, que cada vez que nosotros tenemos un balance más positivo de nuestros pacientes, pues el enlace no va a ser lo que nosotros queremos. Pero está también el otro extremo, porque como dicen por ahí, los extremos son malos. Y si bien nosotros tenemos un extremo en el cual mucho líquido va a ser malo, pues poco líquido, como 500 o 1000 centímetros, como anteriormente lo utilizábamos, pues también es malo, porque no estamos otorgando lo suficiente para que nuestro paciente obviamente tenga con qué perfundir, tenga obviamente con qué trabajar, que es lo que podríamos decir coloquialmente. ¿Qué debemos hacer entonces con nuestros fluidos? Terapia de reanimación inicial, sí. Otórguele el bolo inicial. Ya hemos venido hablando mucho de los coloides en diferentes estudios, en lo que podemos obviamente utilizar de estrategia hasta ahora, con el único coloide que tenemos por ahora para utilización es la albúmina, permitido, y solo obviamente cuando la terapia de cristaloides, como ustedes ya sabrán y está descrito, no cumple la meta que nosotros tenemos. Considerar siempre soluciones balanceadas. Sabrán ustedes que es lo que más se asemeja a la osmolaridad plasmática. Casi siempre resultamos con reanimación de lactato, pero individualice obviamente el caso de su paciente. Y por favor, ese bolo inicial es el con el que usted va a empezar esa reanimación volumétrica. No se lo niegue al paciente. Déselo dentro de la cabalidad para que nosotros obviamente cuando ya llegue a la unidad de cuidado intensivo tenga, como en algunos protocolos decimos nosotros, el tanque un poquito lleno para poder trabajar. Y finalmente esa quinta estrategia, que es la administración de vasopresor, y esto obviamente hay que hacer un énfasis grande, y es que anteriormente hay que hacer unos puntos de hincapié que son: primero se consideraba cuando había fallo en la reanimación volumétrica, y hasta inicios de 2004 todavía se consideraba la dopamina como un comparativo con la norepinefrina. Paulatinamente vimos las estrategias dirigidas por metas, en donde pues ya si teníamos una tensión arterial media menor a 65, iniciábamos el vasopresor. Aquí se utilizaba todavía la epinefrina como vasopresor para lograr nuestras metas, y después de 2012 empezamos ya a hablar de la asociación que tiene el uso de la vasopresina con la noradrenalina. ¿En qué estamos ahora? Número 1. La utilización de los vasopresores, hasta el momento lo que tenemos de recomendación es que deberíamos empezar la terapia de rescate para lograr una tensión arterial adecuada en nuestros pacientes con norepinefrina, porque a través del tiempo lo que hemos visto en los estudios comparativos con dopamina, con epinefrina, es que no han tenido obviamente superioridad en comparación con norepinefrina. Pero lo que sí hemos visto en los estudios es que si bien no ha habido una superioridad, la utilización de esos anteriores lo que sí ha traído es más efectos adversos, más aparición de arritmias, mucha más vasoconstricción. La mayoría de los protocolos obviamente que nosotros tenemos en estos estudios siempre ha sido la noradrenalina en el 95% de lo que hemos utilizado. Con el paso del tiempo lo que hemos visto ya es que, número 1, dopamina y epinefrina ya han sido relegados a otra posición. Siempre se debe iniciar con la noradrenalina, que es mucho más fácil de titular, incluso para lo que nosotros necesitamos, que es rapidez en la reanimación de nuestros pacientes y llegar a esas metas, es con la que muchos más médicos están familiarizados, mucho más familiarizados incluso con las dosis.
¿Y qué es otra cosa que hay que resaltar? En estos estudios ustedes pueden ver que volvemos a lo mismo, la utilización de epinefrina lo único que ha traído es incluso más acidosis, mucha más vasoconstricción, y nos hemos quedado no solo con la noradrenalina, sino que ya hemos visto la utilidad que tiene ya la implementación de la vasopresina. La vasopresina obviamente de manera temprana para el rescate de nuestros pacientes y lograr esa tensión arterial que nosotros queremos, y que ya obviamente está estipulado que debemos tenerla en cuenta, incluso fisiopatológicamente, dentro de las teorías del choque vasodilatador, que es la progresión a la cual nosotros no queremos llegar en nuestros pacientes con sepsis, pues se ha visto el déficit de vasopresina y esto obviamente va a contribuir con una ayuda y con una compensación de un choque vasodilatador mucho más temprano. Los inotrópicos, sabemos que son 2 puntos en los que ya debemos utilizarlos y son cuando persisten los signos de hipoperfusión a pesar de la utilización correcta de los vasopresores y la reanimación volumétrica, y sobre todo esta que está a su mano izquierda, que es cuando ya definitivamente tenemos esclarecido que hay signos de disfunción miocárdica, incluso hoy en día objetivizados mucho mejor con la ayuda de la ecografía de la cabecera del paciente. ¿Qué es lo que debo resaltar acá? Que no solo obviamente es lógico que un paciente, si a pesar del bolo de reanimación y dentro de esos primeros 60 minutos en los cuales usted tiene contacto con él, está hipotenso, no solo otorgue el vasopresor para que usted pueda llegar a esa meta y tenga una mejor presión de perfusión, sino que ya incluso en estos estudios recientes de este año, a pesar de que es una muestra pequeña, 310 pacientes de un estudio de Van Gogh, muestran que incluso la utilización temprana dentro de la primera hora con norepinefrina, lo que ha mostrado es incluso la resolución o menos tiempo, hasta 6 horas, de ese choque de los pacientes. Eso quiere decir que combinado incluso con las otras estrategias, hay que iniciar el vasopresor, porque no solo es el concepto de mejorar una presión de perfusión, sino que usted en definitiva lo que está haciendo en ese momento es que está contribuyendo con las otras estrategias para sacar adelante a su paciente. ¿Es una terapia temprana? Sí, debemos empezar a considerarla. Insisto, muchos de nuestros pacientes ingresan por el servicio de urgencias. Hay que hacerlo obviamente adecuadamente con una rápida corrección de la hipotensión. Tengan en cuenta siempre, es un énfasis que incluso yo hago en mi servicio, la combinación temprana del uso de la vasopresina mejora el desenlace del paciente. Y por el momento, solo en casos individualizados, usted considere la dopamina, pero por lo pronto nos quedamos en esos otros 2. Haciendo el énfasis en nuestra charla, si usted es el primero que llega a ver a su paciente y ve que no mejora con la reanimación inicial y sigue hipotenso, por favor, inicie ese vasopresor temprano. ¿Y qué tenemos entonces? Después de esto y revisar el bundle, todos de aquí en adelante ya nos vamos con ese concepto claro de qué debo hacer yo en el momento 0 a los 60 minutos en los que inicia mi paciente con sepsis. Tiempo, lo hemos mejorado como ustedes ven a 1 horita. Hemocultivos, siempre, tómelos como debe ser, los sets que son, para obtener su aislamiento. Inicie el antibiótico temprano. Mida el lactato y sobre todo repítalo de 2 a 4 horas para mirar no solo que está depurando, sino que siempre llévelo y trate de llevar ese lactato a la normalidad. Otorgue el bolo de cristaloides en una fluidoterapia adecuada y sobre todo si el paciente está hipotenso, inicie tempranamente el vasopresor. ¿Qué nos falta? Y es una cosa que a mi modo de parecer nos falta, es esto. Que nosotros obviamente, número 1, nos concienticemos mucho más de que sobre todo personal de cuidado intensivo, nuestros pacientes con sepsis no nos llegan a veces directamente a nosotros. Llegan directamente a urgencias, llegan directamente o incluso en algunos protocolos, como hemos visto norteamericanos, los pacientes ya están con un proceso séptico desde su casa. Y la implementación de los sistemas de alarma de sepsis o un sistema de alerta para poder obviamente hacer toda nuestra estrategia, combinar un equipo de trabajo que comprenda no solo al intensivista, no solo al emergenciólogo, no solo a la terapeuta respiratoria, no solo a la jefe de enfermería y no solo obviamente al auxiliar de enfermería que está 100% al lado del paciente, no. Debe incluirse todo un grupo de trabajo multidisciplinario en donde nosotros empecemos a familiarizarnos con ese concepto de si hay un paciente con sospecha de sepsis, hombre, activo una alarma como si fuera literalmente un arresto cardíaco. Baja un equipo y empiezo a realizar en esos minutos
toda esta estrategia o este paquete que hay que otorgar a ese paciente con todos estos tópicos que vimos para que obviamente ese paciente tenga la probabilidad de sobrevivir mucho más. Y esto ya lo hemos enfatizado incluso en algunos estudios, como les decía, norteamericanos, en donde en algunas instituciones, cuando ya hemos implementado no solo un sistema de alerta, sino un triage específico para los pacientes con sepsis, cuando nosotros ya lo utilizamos, identificamos estos pacientes tempranamente, pues hombre, usted incluso ahorra casi 30 minutos de la administración de los cristaloides, y miren este dato, hasta 59 minutos menos en el inicio de antibiótico, en donde de todas las estrategias, sin menospreciar ninguna de ellas, porque todas comprenden todos y cada uno de ese paquete que hay que otorgar al paciente, pues hombre, dar un antibiótico adecuado y temprano, pues qué mejor opción para barrer a los culpables que están produciendo literalmente todo esto. Entonces, como conclusiones, por favor, cada vez que tengan a sus pacientes, enfaticen en esas estrategias tempranas, en esos 5 tópicos que ustedes tienen que empezar a utilizar de ahora en adelante, en esa hora, cuando son los primeros que capturan a nuestros pacientes en ese estado. Socialícelas. Muchos, incluso nosotros nos quedamos en el contexto, obviamente, de que es el médico, es el intensivista, es el emergenciólogo, es el residente el que tiene que saber esto, pero no miramos a nuestro lado, a todo nuestro grupo de trabajo interdisciplinario, en donde la fisioterapeuta, la terapeuta, la auxiliar, la jefe, incluso la misma microbióloga, pueden ser esas primeras personas en que le digan: doctor, a mí me parece que ese paciente debe entrar ya aquí porque se ve séptico. Y cualquier persona puede activar ese sistema para que usted obviamente tenga mejor desenlace. De ahí por qué socialícelo. Dígale a todo su grupo de trabajo qué es lo que debemos hacer tempranamente para que nuestro paciente tenga mejor desenlace. Y si usted puede, y es lo que por el amor de Cristo ojalá lleguemos todas las instituciones a tener, hay que implementar sistemas de alerta de la sepsis para que pues obviamente nuestros pacientes sean depurados y capturados mucho más temprano. Esto salva vidas. Muchas gracias, espero que la charla haya sido de su agrado y que de aquí en adelante empecemos a manejar mejor a nuestros pacientes. Bueno, excelente, Johan, muchas gracias. Estas sesiones se han convertido cada vez en nivel de interactividad mayor y tenemos varias preguntas, entonces yo se las voy aquí a ir leyendo y las vamos contestando aquí en este espacio que tenemos de preguntas. Algunas son directamente relacionadas con shock séptico, que es el tema que sigue, entonces esas las voy a dejar para posterior al siguiente bloque, y si ojalá usted de pronto nos pueda acompañar también para mejorar el debate, pues le agradezco. Entonces tenemos por acá a Daniel Lozano, nos pregunta si el primer nivel es adecuado para tomar muestras para ser llevadas a un laboratorio que tenga hemocultivos antes de iniciar antibióticos. Bueno, entiendo que la pregunta es de primer nivel, estamos hablando de complejidad hospitalaria. Sí, supongo que sí. Ok. Bueno, personalmente eso ha sido, digamos, lo que en nuestro medio, algo muy difícil de tamizar, digámoslo así, que tanto obviamente nuestras instituciones de primer nivel pueden llegar a tener digámoslo así, todo el equipo completo para que podamos obtener lo que queremos con los hemocultivos, que es una buena toma, un buen equipo que procese para que obviamente tengamos el aislamiento microbiológico. Pero yo creo personalmente que si bien no deberíamos como personal médico escatimar obviamente en si es obviamente o no adecuado, porque debería serlo, yo creo que el primer nivel, como he hecho énfasis en la charla, muchos de nuestros pacientes llegan al servicio de urgencias, muchos de nuestros pacientes llegan fuera de la unidad de cuidado intensivo, y como aquí lo estamos resaltando nuevamente, muchos de nuestros pacientes están llegando a instituciones de primer nivel. Entonces, escatimar y empezar obviamente a, digamos, por parte de nosotros, poner como esos obstáculos o esas barreras, no creo que sea bueno. Yo creo que sí es conveniente que nosotros, aquí el paciente esté en primer nivel, podamos tomar las muestras y que sean diligenciadas rápidamente. Es como a manera muy personal, la comunicación de médicos, a veces nos falta demasiada comunicación e interacción.
falta como esa socialización en los cuales a veces somos pocos los médicos en los que llamamos incluso a la institución de donde viene el paciente. Muchos de ellos piensan incluso que es por algo malo, pero simplemente nosotros queremos es averiguar esas cositas como por ejemplo esto. ¿Lo cultivaron? Sí. O bueno, usted tiene alguna obviamente información, qué pasó, si pitó, y lo que a nosotros nos interesa bastante, que es al cuánto tiempo, qué va pitando, qué es lo que se está aislando, porque incluso nosotros ya podemos redireccionar con eso las estrategias. Entonces, teníamos, Leonardo pregunta si los cultivos se toman cuando inicia la sepsis o el choque séptico. Sí, por ahí la belleza me pareció de resaltar dentro del chat, y es que la respuesta es tempranamente, o sea, cuando el paciente está entrando, incluso ni siquiera en el contexto de, digámoslo, definirlo ya como un paciente séptico, según el último consenso que nosotros tenemos claramente para definirlo como séptico. Entre más rápido obtengamos nosotros el aislamiento microbiológico, como hemos hecho énfasis, es mucho más probable no solo obviamente que obtengamos un germen con todo su patrón de resistencia y con todo lo que implica pues obviamente para dar un mejor tratamiento, sino que estamos ganándole tiempo. ¿Tiempo a qué? A la sepsis y obviamente a la catástrofe que es el choque séptico. Sabrán ustedes obviamente que, y bueno, esto debe hacerse énfasis en lo que incluso la misma mortalidad de nuestros pacientes se modifica drásticamente entre un paciente séptico y un paciente con choque séptico, debidamente pues la implicación por el proceso fisiopatológico y lo avanzado obviamente del estado que está. Entonces, digamos que una de las finalidades incluso de la charla fue esta, y me parece muy buena la pregunta para tratar de esclarecerlo lo más rápido que pueda. Incluso si usted puede cultivar a su paciente antes del proceso séptico, muchísimo mejor, porque usted ya le está ganando mucho más tiempo a esta entidad y va a dirigir una de esas 5 estrategias muchísimo mejor y más temprano, con más tranquilidad. Todos recomienda iniciar bicarbonato de sodio y pregunta también por Plasmalite. Qué pena, Jorge, ¿me podrías repetir? Te escuché la mitad nomás. No, por favor. Ok. Paciente séptico con acidosis, pH menor de 7.2, si recomendaría iniciarle bicarbonato, y pregunta también sobre el Plasmalite. Bueno, ahí voy a desglosarla en esas 2 preguntas ahí que se hicieron en una sola. Es que, número 1, pues la utilización de bicarbonato, personalmente, y lo que hemos visto ya de evidencia es que se ha individualizado mucho, es ya como una estrategia muy de rescate. El nivel de incluso de pH que plasman en la pregunta todavía ni siquiera obviamente alcanza los rangos dentro de los cuales en las revisiones que se han descrito para el uso de bicarbonato lo considera. Dentro de las consideraciones no solo pues el nivel de pH, sino incluso también el nivel de bicarbonato en estos estados, a ese punto no se utilizaría. Debería solo dejarse rezagado únicamente cuando, no solo a pesar de todas las estrategias que nosotros utilizamos correctamente han sido implementadas, y a pesar de eso nuestro paciente está todavía fuera de los rangos que necesitamos estar, sino que los niveles de pH establecidos pues muy por debajo de 7, bicarbonatos incluso en algunos cortes menores de 8, pero debería solo dejarse rezagado a ese punto, porque no solo obviamente maquillaríamos de una manera, digámoslo así, gentil, por decirlo así, todo lo que estamos haciendo nosotros, sino que debería dejarse únicamente como estrategia ya en esos casos. De ahí porque insistimos en todo lo temprano, para no tener que llegar obviamente a ese tipo de estrategias. Incluso alcanzaba a ver algo en el chat y es muy interesante la charla que sigue ahorita a continuación, porque ese es el debate a punto. Leía incluso hasta azul de metileno, pero pues todas esas estrategias, a mi modo de verlo, incluso como dicen muchos de los artículos de revisión, es un escalonamiento uno a uno, en donde cada escalón obviamente debe tener un criterio, y para mi modo de ver, el uso de bicarbonato debe ser en esos puntos. Y 2, pues hombre, el Plasmalite, creo que la pregunta va dirigida porque en el tópico de la fluidoterapia hablamos de soluciones balanceadas, y pues qué mejor que Plasmalite. Ojalá que tuviéramos la disponibilidad, en algunos centros ya tenemos disponibilidad para eso, de que obviamente no
es muy asequible para algunos, pero en comparación, obviamente, revisando la osmolaridad del plasma con respecto a los cristaloides convencionales que tenemos nosotros, es mucho más similar a la osmolaridad sérica. Y esto creo que traería un mejor beneficio para los pacientes. ¿Cuál es el punto y el problema incluso con la pregunta anterior? Nuestro medio y la disponibilidad obviamente que tenemos. Tal vez incluso la parte de la literatura no hemos reforzado dentro del contexto de la sepsis como tal, que tenga que ser usado de rutina, pero sí obviamente la utilización es mucho mejor con las soluciones balanceadas en nuestros pacientes. Bueno, sí, efectivamente con esto, y yo quisiera agregar ahí solo puntos que también nos toca considerar los costos, ¿no? Plasmalay, en cuanto a costo, al igual que albúmina, para nosotros sigue siendo, pues, tiene un costo bastante considerable. Alexander pregunta, ¿al cuánto tiempo se hace el control del lactato? Bueno, aquí hay un énfasis y es que lo último que se ha descrito es que en 4 horas uno debería tener un nuevo lactato para considerar, y es lo que está descrito, para ver cómo está la terapia que nosotros estamos haciendo. Pero digamos que ha sido como muchas incluso de las cositas que hemos tenido en las guías, ha sido como un valor muy arbitrario porque deberíamos tener un poco más de estudios para tratar de enfatizar al cuánto tiempo sería conveniente. Yo puedo literalmente, porque dice uno vulgarmente, de poder se puede, yo puedo tomar un lactato a la hora, a las 2 horas, pero ¿qué debería yo reforzar acá? Que si bien lo que está escrito es a las 4 horas repetirlo, pues hombre, lo puedo repetir entre 2 y 4 horas, porque lo que yo estoy buscando es que en esa primera hora yo ya hice un paquete completo. Si yo lo estoy capturando al paciente en el minuto cero, por decirlo así, estoy otorgando en esos 60 minutos todas las estrategias. Eso quiere decir que en 2 horas hacia allá, yo ya debería tener un resultado y debería tener una modificación de toda la depuración, en este punto ya refiriéndome a la pregunta como tal del lactato. Lo que está descrito es a las 4 horas. Protocolos podemos hacer demasiados. Nosotros incluso repetimos tempranamente el lactato entre 2 y 4 horas, lo más temprano que se pueda, obviamente para tratar de redireccionar y mirar en dónde estamos ubicados con nuestro paciente. Pregunta sobre el bolo de 30 mililitros por kilo, y hay algunas preguntas relacionadas más adelante. En cuanto a si este bolo tiene algún sustento fisiológico o por qué está recomendado en las guías, y posteriormente, pues cómo deberíamos continuar el aporte hídrico del paciente. Sí, aquí quise resaltar incluso en la diapositiva en donde veíamos los estudios del PROMIS, el ARISE y el PROGRESS, que son los que han debatido las estrategias dirigidas por la terapia dirigida por metas, en donde incluso ellos también arbitrariamente trataron de utilizar el bolo de reanimación de 30 cc por kilo. Esto incluso ha sido instaurado como medida, digamos, iniciales, porque es una medida en donde si uno ajusta los cristaloides a kilogramo de peso y a este rango, es donde hemos visto, número uno, que en esos primeros 60 minutos no hay un sustento fisiológico, pero sí lo que hemos visto es que el bolo que alcanzamos a otorgar en esos pacientes es un bolo ideal para una reanimación inicial, para una reanimación obviamente que estamos empezando a repletar el tanque de nuestros pacientes, sabiendo que la bomba y la tubería, todo está dentro de rangos normales. Pero sustento fisiológico y un porqué, de dónde haya salido ese valor, no lo tenemos aún muy claro. Incluso estos estudios lo cogieron muy arbitrariamente de esta manera. Lo que sí obviamente debemos observar es que, número uno, ese bolo ha tratado incluso de caer en esos rangos en donde no nos vayamos ni muy al extremo debajo, que sean menos de 1000 centímetros cúbicos, en donde no obviamente tenemos una cantidad adecuada de reanimación, sino que tampoco nos vayamos hacia el otro punto, que es el desenlace del balance positivo, del paciente que ya tiene bastante administración de líquidos
dentro de nuestra estrategia. Y ahí va muy pegado, digámoslo así, para responder esto también, ese segundo punto que ahí en la pregunta, y es que de ahí en adelante lo que incluso la guía de la campaña de sobrevivencia a la sepsis ha tratado de enfatizar es que no se debe hacer como antiguamente al ojímetro, sino que todas esas estrategias, y sobre todo esta, que es la de reanimación volumétrica, de ahí en adelante debe ser dirigido por una estrategia multimodal, por una estrategia en donde nosotros tengamos más medidas dinámicas que estáticas, no tensión arterial no invasiva, no PVC, aislada, empezar a combinar esas otras estrategias como uno, lactato, dos, mirar ecografía y mirar cómo está su índice de vena cava, cómo está obviamente su ecocardiograma. Si usted tiene obviamente otro dispositivo mínimamente invasivo, pues utilícelo para mirar que los parámetros de perfusión de nuestro paciente estén mucho mejor. Y así obviamente guiar si va a ser o no un paciente que responda a la reanimación volumétrica. Anteriormente era muy indiscriminado. Si me voy mucho más para atrás en la época de Shoemaker, hasta que el paciente no tuviera eyección conjuntival, no estaba reanimado. Pero lo que trato de enfatizar ahorita es que sí, incluso la campaña de sobrevivencia hace mucho énfasis en el cual debe ser dirigido por todas estas estrategias, y si usted la puede combinar, muchísimo mejor para saber si su paciente está bien reanimado. Bien. Doctor Juan Hernández pregunta el papel de la presión venosa central. ¿El papel de la PVC en la hora dorada o en otro concepto diferente? Debe ser con respecto al tema, supongo, porque pregunta PVC y esteroides, pero bueno, esteroides creo que lo debatiremos en el siguiente bloque. Sí, es muy importante, yo creo que dejarlo de esteroides para la siguiente charla, y ya nos ilustramos un poco más ahí. Digamos que lo que podría responder yo en este punto, ya enfatizado en la charla como tal, es que el único punto que hemos ya descrito, incluso en la tablita donde veíamos la evolución entre los tiempos que hemos tomado ya para definir qué es temprano, de 6 horas a 6 horas, entre 3 y 6, menos de 3 a la hora en la que estamos nosotros ahorita. La PVC solo se consideró dentro del protocolo obviamente del Dr. Rivers y dentro de las estrategias dirigidas por metas como parte de la reanimación. Hoy en día, ya no solo dirigiéndonos al tema como tal, sino que dentro de las estrategias de reanimación inicial, uno, pues no la consideramos como un parámetro fundamental, incluso un parámetro que impidiera todas las otras estrategias, porque yo incluso con un catéter venoso periférico o con un PIC, que es un poco obviamente más, menos invasivo, bien puesto, yo puedo empezar todo este tipo de estrategias que están en el paquete de la hora dorada. Pero en otras instancias, incluso como se puede ver en otros temas, la PVC cuando se utiliza de una manera no aislada, sino combinada, puede ser de mucha utilidad, pero como hacíamos énfasis incluso ahorita, no medidas estáticas únicas y solas. Se debe utilizar dentro de las estrategias dinámicas y dentro de todo el paquete de consideración para que usted vea que su paciente está reanimado. ¿Qué podría decir yo como punto final con respecto a la charla? No es un parámetro que deberíamos tener en cuenta dentro de esa primera hora, porque lo que nos interesa a nosotros, fuera de que son esos 5 tópicos, es que son estrategias que si ustedes las ven, son estrategias mucho más rápidas. Definir un catéter venoso central para mirar obviamente si la PVC está buena o no, desvía incluso mi modo de ver la atención del médico en lo importante. ¿Qué es más importante, pasar un catéter central o usted canalizarle una venita en donde pueda pasar el antibiótico rápidamente y de una manera adecuada, donde pueda pasar líquidos rápido y de una manera adecuada, donde usted le mida incluso con los gases arteriales rápido y fácilmente cómo está su lactato? Entonces no debería ser utilizada dentro de ese paquete precisamente por eso. Bueno, muy bien. Ya hemos completado el tiempo de preguntas. Hay varias adicionales, muchas relacionadas con esteroides, con azul de metileno, con choque, que vamos a tener tiempo entonces posterior al siguiente bloque de responder. Aquí 2 rápidamente. Fernando nos pregunta si el paciente con oliguria también ponemos norepinefrina. La respuesta es sí, siempre vamos a buscar optimizar las presiones de perfusión de cada uno de los órganos. Y Andrés Patiño nos pregunta qué son 2 sets de hemocultivos, si son 2 aerobios y 2 anaerobios. Cada set debe tener
al menos 2 botellas, idealmente 3, que son las recomendaciones ITSA, pero al menos tener 2 de cada uno, y eso es cierto. La mayoría de las siguientes preguntas son entonces relacionadas con el manejo del choque séptico.